Lo cierto es que desde los años del gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, Paraguay desanda un camino político y social que lo diferencia de los otros países de la región. El Estado paraguayo se había potenciado enormemente en la época de Francia cuando él confisca las estancias, sobre todo, de sus enemigos políticos, que eran las 100 familias que constituían algo así como la aristocracia azuceña. Llegó a transformar el Estado paraguayo en el mayor propietario de tierras, las repartió a los campesinos guaraníes y además creó una institución muy singular, las llamadas estancias de la patria, que fueron 76 grandes estancias donde se trabajaba para producir alimentos y también para fabricar las herramientas básicas para la agricultura de aquella época. Uma sociedade extremamente singular, né, dominada em boa parte pela economia pequeno-mercantil, né, pela economia, pela pequena produção artesanal, né, pelo pequeno comércio, né, que transforma o Paraguai indiscutivelmente numa grande sociedade camponesa, centrada fortemente na pequena propriedade de fato, né, ou de exercício arrendada. Né, algo absolutamente singular em relação ao Brasil e fortemente singular em relação à Argentina, né, com a destruição que se vivia crescente, uma das razões dessa guerra, dessa economia do interior, né, das provinciais argentinas.